no sé cuánto me tarda en echarlo acá. Sí. Y luego compartir. Ya está, me sigue falta cuando tú haces clic, me te falta que se instale aquí. Si necesitas volver a actualizar la página, en ese sentido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Cuatro Vientos, nuestra comunidad en internet, en redes sociales, en nuestro portal cuatrovientos.net. Es un gusto siempre estar con ustedes y más hoy 20 de junio del año 2018, 10 de la mañana con 21 minutos, estamos arrancando Tiempo de Baja California. Nuestro programa que está este día está intenso en actividades al igual que ayer. Dos temas fundamentales, amigos y amigas, dos temas. La crisis humanitaria con los niños en Estados Unidos y por otro lado el tema del agua en México. La presunta privatización a través de 10 decretos que emitió desde el día 5 de junio el presidente Enrique Peña Nieto. Galicia, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días amigos de Cuatro Vientos. Pues la privatización del agua, un tema que se ha vuelto cotidiano para nosotros acá en Baja California. Desde principios, Javier, de año, desde finales de hecho del año pasado, cuando se intentó por parte de Francisco Vega y con el apoyo mayoritario del Congreso, imponer una ley estatal del agua que se la sacaron de la manga, sin ningún consenso, sin ninguna difusión, sin ninguna participación de la ciudadanía, sin foros, sin que supiéramos nadie en qué consistía. Incluso muchos diputados no sabían en qué consistía, pero obedecieron la orden, levantaron la mano, votaron, le dieron el gusto a Francisco Vega y la gente se lanza a la calle cuando se da cuenta de qué se trata y tienen que echar para atrás esta ley. Bueno, esta amenaza que sigue latente, porque no importa que no exista la ley, de todos modos buscan cómo privatizar algunos aspectos del uso y distribución del agua potable. Pues esta amenaza latente en Baja California se ha vuelto también así, en esa dimensión de amenaza a nivel nacional, pero desatando una fuerte polémica. Hay quien asegura que no se trata de una privatización, Javier. Por supuesto. Sí, de eso obviamente vamos a tener que profundizar más cuando lleguemos al tema, amigos y amigas. Está polemizado, al igual que el tema de la crisis humanitaria en Estados Unidos. Y mire, para empezar, precisamente ese es el tema que hemos escogido, hay que arrancar, porque fíjese que todo en este momento, todo el mundo ya está hablando de esta crisis humanitaria. Reuters, AFP, AP, Prensa Latina, El País y obviamente todos los medios de comunicación en México. Hemos tratado de sintetizar este tema en varios aspectos. México, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras solicitaron ayer a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que exija al gobierno de Estados Unidos interrumpir la separación de niñas, niños y adolescentes, todos ellos migrantes, de sus familias, y que adopte las medidas cautelares necesarias para protegerlos. ¿Qué dice ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, amigos, sobre este tema también? Los beneficios de estas medidas cautelares son las niñas, niños y adolescentes migrantes que lleguen con sus familias a la frontera sur de los Estados Unidos de Estados Unidos de América y que sean separados de las mismas autoridades de aquel país. Y bueno, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sumó también a las instituciones nacionales de derechos humanos de estos cuatro países, pero prácticamente la Unión Europea también acaba de denunciar. Todos están llamando al gobierno de Estados Unidos de Donald Trump para que termine con esto, y Donald Trump está realmente en un plan muy valentón, como ya lo conocemos que es. En este sentido, entonces demandaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de estas cuatro naciones que le requiera a los Estados Unidos de América que A. Interrumpa la práctica de separar a los niños, a las niñas y a los adolescentes migrantes de sus familias, y B. Que adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos a la integridad personal, la salud, la familia y la libertad personal en relación con los derechos de la niñez. Y de acuerdo con los ombudsman que solicitaron las medidas cautelares, resulta de particular preocupación el cambio en la política migratoria de Estados Unidos, una política que dejó de proteger el derecho a la unidad familiar y el interés superior de niñas y niños y de adolescentes migrantes, y decidió utilizar la separación de familias como una sanción para quienes intentan migrar a dicho país. Y mire, también ya asumió una posición el Papa Francisco.
criticó la política del gobierno de Estados Unidos para separar familias en la frontera con México y afirmó que el populismo no es la respuesta a los problemas de inmigración en el mundo. El pontífice dijo que apoya las declaraciones recientes de los obispos católicos de Estados Unidos que calificaron la separación de niños de sus padres por ser contraria a nuestros valores católicos, la calificaron de inmoral. No es fácil, pero el populismo no es la solución, reiteró Francisco. Y a su vez, Donald Trump defendió con vehemencia su política y redobló su discurso de demonización de la inmigración, pese a la creciente presión de los legisladores republicanos de su propio partido, destacadas voces conservadoras y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que le pidieron ayer acabar con las rupturas de familias. La polémica migratoria amenaza incluso con convertirse en un quebranto de cabeza para los republicanos y desata una brecha interna a 5 meses de las elecciones legislativas. Pero mientras un desafiante Trump seguía rechazando acabar por su cuenta con la política de separación, en el Congreso se dieron algunos primeros pasos en esa dirección, aunque existen divergencias profundas de cómo poder lograrlo. Mire, por ejemplo, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, anunció que todos los 51 senadores republicanos apoyan una propuesta de ley para mantener unidas a las familias de inmigrantes indocumentadas tras ser detenidas por cruzar ilegalmente la frontera. ¿Qué dijo? Vamos a solucionar de fondo el problema. Y avanzó que buscará todos los republicanos un acuerdo esta misma semana con la oposición demócrata. Sin embargo, el líder de la bancada progresista, Chuck Schumer, replicó que la iniciativa conservadora no tiene sentido al recordar que Donald Trump puede acabar por su cuenta, con un bolígrafo o una simple llamada, la política de detener a estos niños, de separar a estas familias, ¿sí? Y sin depender de una decisión del Congreso. Pese a los constantes intentos del presidente de culpar falsamente a los demócratas, no hay ninguna ley que obligue a la administración a separar a padres e hijos. Es consecuencia de la decisión tomada en abril de la Fiscalía de presentar cargos penales a cualquier adulto que entre ilegalmente a Estados Unidos, o sea, de criminalizar como un crimen penal, ¿verdad?, el hecho de que se penetre a Estados Unidos de manera ilegal. Como los menores no pueden ingresar en prisión, son separados y los mantienen enjaulados. Desde abril, más de 2,000 niños han sido segregados de sus padres. Hoy ya se dieron a conocer hace un momento, amigos, amigas, aquí en noticiarios locales, en noticiarios nacionales, pues vamos a ponerlo así. La cifra exacta son 2,360 del 8 de mayo al pasado lunes. Esa es la cantidad de niños que estaban detenidos en estas jaulas, y también ya se ha estado denunciando que en esas jaulas donde están detenidos o separados, vamos a poner el término que están usando, separados de sus padres, se han utilizado también para detener a presos de carácter violento, y varios de ellos han muerto ahí en esas jaulas, desesperados por las condiciones que imperan de aislamiento y de segregación. Muy terrible. Sí, lo cierto es que el trauma psicológico, la cicatriz de este trauma es profunda. Imagínese usted ver a estos niños separados de sus padres, Javier, en un país extraño, lejos de toda su familia, rodeados de personas desconocidas y en la incertidumbre absoluta de estas criaturas de saber en qué momento van a poder reunirse con sus papás. Por eso fue tan acertado a esta decisión del periodista, la periodista, no sé quién fue quien lo hizo, de grabar el llanto de los niños, Javier. Eso dice muchísimo más que todas las editoriales que se puedan escribir sobre el tema. El llanto desgarrador de los niños que son separados de sus padres en esas condiciones y metidos en jaulas. Fíjate que ahí hay una historia muy interesante, porque ya se ha ido confirmando que en realidad quien grabó ese audio, originalmente se había dicho que había sido un activista, posteriormente se dijo que no, que habían sido periodistas. Sí. Lo cierto es que se está develando el nombre, ahora no tengo el nombre en este momento, pero es un trabajador en uno de estos centros, creo que hay alrededor en todos los estados, que son 17 estados de la nación americana, en donde se han implementado estos albergues, que son como 70, 75 albergues o centros de separación.
Eh, Están dando una información muy interesante porque este hombre, ¿sí? Un adulto, que trabaja en una de estas compañías que están operadas fíjate, por organismos empresariales, Sí. eh, empezó a notar que al principio, a principios de mayo, cuando esto se echó en operación, esta actividad, por ahí del 8 o 9 de mayo, empezaron a llegar los niños. Pero en un principio los niños llegaban más o menos con cierta orientación de qué es lo que les estaba pasando. ¿Sí? No te preocupes, mira, vas a estar aquí un momento con nosotros, les daban buena alimentación, buena atención. Al ratito vas a ver ya a tu mamá, a tu papá, te vas a reunir con ellos, aquí mientras miramos tenemos juegos, en fin. Uh-huh. Pero conforme fueron pasando las semanas, y ya dice que él en las últimas 2 semanas y media para atrás, empezó a ver que el número de niños estaba incrementándose considerablemente y que ya estaban llegando en una situación total de estrés, totalmente mal los niños, con llantos, con gritos, totalmente espantados, y que dice, yo finalmente llegué a un punto en donde dije, yo ya no voy a estar más aquí, no puedo hacerlo. No tiene corazón para él. Así es, no es de humanos, dijo. Estaba yo atendiendo a unos niños, me di cuenta de unos niños brasileños, unos hermanos, que se estaban abrazando, no se querían separar. Pobrecitos. Y estaba él tratando de consolarlos, y en eso llegó una mujer. Fíjate, cuando a veces se habla, el otro día lo decías tú, Galicia, y este es un claro ejemplo de que el hecho de que a veces las mujeres también tengan ciertas posiciones de poder, amigos y amigas, no resuelve tampoco en absoluto los gravísimos problemas que podemos tener los humanos en nuestras relaciones. Una mujer llegó y de una manera indignante, narra este empleado, le gritó: te estoy ordenando, te estoy exigiendo que los separes, no es permitido que se abracen. Y dijo, entonces se quedó impactado y dijo, en ese momento se levantó y dijo, lo que usted me está pidiendo es totalmente inhumano. Yo en este momento renuncio, yo no puedo estar haciendo un trabajo y me voy a la calle con la gente que está protestando. Y se convierte en activista. Y ahí está. Ahora, y te digo, parece ser que él fue el que comenzó a filtrar este video con audio de lo que estaba pasando con los niños separados allá en los Estados Unidos. Lo cierto, amigos y amigas, es que no nada más son ellos. Fíjate, 100 trabajadores de Microsoft, de esta compañía mundial, ¿sí? Este monopolio de la tecnología a nivel mundial, hicieron una carta interna dirigida a Bill Gates y a su hermana, diciéndoles que lo que pasa es que Microsoft desarrolló un programa para que lo utilizara el Servicio de Migración, Aduanas y Asuntos de Migración en los Estados Unidos, para llevar el récord de las personas que son detenidas, de los inmigrantes indocumentados. Y entonces le dijeron que terminara, en ese momento, que cancelara el proyecto con este Servicio de Migración, y le exigían un posicionamiento porque ellos estaban totalmente inconformes, Olga, con esto que estaba sucediendo de la separación de los niños. Esta carta, originalmente, que era un memorándum interno, amigos, amigas, allá en Silicon Valley, a él la tomó y la presentaron los medios de comunicación, y otro gran escándalo, porque entonces Bill Gates, la compañía, tuvo que hacer un comunicado diciendo que repudiaban esta situación y que ellos estaban analizando lo que estaban pidiendo sus empleados, sus trabajadores, entre ellos varios ejecutivos. No fue la única empresa. Ya también Facebook, Zuckerberg, también acaba de anunciar que está en contra también de esta separación de los niños. En fin, muchas empresas, muchos gobiernos, muchos activistas, muchos ciudadanos en todo el mundo están haciendo señalamientos sobre esto. Está sucediendo en Estados Unidos. Fíjate que encontré ahorita aquí que la revista Forbes en México comenta un poco la historia de este video y dice, bueno, todos sabemos que lo conocimos en el mundo entero a través del portal periodístico ProPublica, pero sí comenta que llegó a ProPublica a través de una persona, de activista de derechos humanos, que esta activista les dijo, esta grabación me la entregaron trabajadores, ¿no? Pero no puedo revelar el nombre porque pues corren riesgo de que los despidan. Por ahí va la historia
de esta grabación del llanto de los niños, que yo creo que periodísticamente es uno de los ejemplos más fuertes, más contundentes de cómo se puede llegar a la gran población mundial, Javier, a denunciar un problema sin necesidad de meternos en mucha profundidad, simplemente viendo el aspecto netamente humano, conmovedor, de cientos, ahora ya miles de niños separados de sus padres. Ya la UNICEF también se pronunció al respecto. Por cierto, es una nota que vamos a comentar más adelante. Donald Trump ha cumplido ya su amenaza de separar a Estados Unidos, salirse de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Pero mientras tanto, la UNICEF, que es la Organización para la Infancia de las Naciones Unidas, ya también hizo un pronunciamiento muy fuerte a través de su directora Henrietta Fore en contra de lo que está sucediendo en Estados Unidos, declarándolo como una situación violatoria, cruel, inhumana del gobierno estadounidense hacia los niños. Dice, los niños tienen derecho a estar con sus familias, los niños no pueden ser sancionados por una política migratoria. Por cierto, el corresponsal de Proceso dice que no se trata de una crisis humanitaria en sí, que esto ya viene sucediendo desde el gobierno de Barack Obama, pero la manera tan masiva... Ese es el tema, por eso hace crisis, por eso es una crisis. Dice, lo que está haciendo crisis es la política migratoria, que hay una discusión muy fuerte hacia adentro del poder parlamentario estadounidense, y me llamó la atención, Javier, escuchar que lo que Donald Trump está haciendo, y bien calculado, es como una jugada de doble banda, ¿no? Por un lado, atemorizar a los migrantes para que disminuyan sus intenciones de cruzar a Estados Unidos de manera ilegal, porque está la amenaza de que los separen de sus hijos. Y por otro lado, dice que calculó que esto iba a ser una noticia de carácter internacional, calculó las reacciones, pero que según en la mentalidad de Donald Trump, esto le sirve también para negociar dentro del Congreso con sus adversarios, Javier, los demócratas y los mismos republicanos que tienen que se oponen a él, y los demócratas, negociar que la entrega de 25 millones, 25 mil, ¿cuánto les va a costar el muro? El muro. O sea, que se autorice ya la construcción del muro. Y entonces dicen los parlamentarios opositores a Donald Trump que en realidad está presentando a los niños como rehenes para que le saquen adelante su acuerdo de entregarles recursos para construir el muro. Y en cualquiera de los casos, pues se trata de una política de fuerza fascistoide. Y por eso salió Donald Trump de la reunión que tuvo con los republicanos ayer, diciendo, la solución ya lo tienen los demócratas, está del lado de su cancha el balón, como diciendo, bueno, con que firme mi petición de dinero para construir el muro. Y los demócratas le responden, no, la solución la tiene usted, y basta, como dices, con un bolígrafo, una para que haga una firma o una llamada telefónica a las autoridades competentes de aduana e inmigración, para que cese esa política de separar a los niños de sus padres. Por otro lado, amigos y amigas, bueno, hay muchas organizaciones también defensoras de derechos de los niños que han estado muy preocupados por lo que puede suceder con los niños y los adolescentes después de la separación. Es un proceso que algunas organizaciones como Salva a los Niños o Salvando a los Niños en Estados Unidos, su directora ejecutiva Caroline Myss dijo que separar a un niño o una niña de su familia es innecesariamente inhumano, traumático e inaceptable. Sí, y que se están creando consecuencias, se pueden crear consecuencias muy graves de carácter social y emocional, muy negativas para los niños y las niñas durante días, meses o años. Es un trauma. Puede ser algo que le puede durar durante toda su vida. Y lo que han estado enfatizando es precisamente la necesidad de que quienes están en este momento atendiendo a los niños separados tengan herramientas humanas lo suficientemente y valores y principios lo suficientemente fuertes y consolidados como para tratar de reducir los efectos negativos de esta medida. México, a través de su secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ya hizo un pronunciamiento. Ese pronunciamiento se ha dicho que ha sido tardío, que ha sido tibio. Andrés Manuel López Obrador le estaba diciendo a Peña Nieto, oiga, ¿sabes qué? Manda abogados, manda psicólogos a la frontera para venir con esto.
Yo creo que no, porque pues, a final de cuentas los niños están del otro lado, todavía no han sido deportados, pero está también muy interesante lo que está sucediendo ahora ya con estas organizaciones privadas que tienen a los niños separados, que han comenzado, y escuchábamos en la grabación, han estado tratando de localizar a familiares de los niños para que tengan una comunicación por la vía de internet y se logre de esta manera tener cuando menos un apoyo, ¿sí? Un apoyo moral de los niños con sus familiares, que vean rostros conocidos y con ellos tratar de desfogar un poco de las ansiedades y de las tristezas que tienen. Pero en algunos casos ha sido contraproducente porque se han reportado casos de niños que no han querido hablar con sus padres, fíjate, o con sus familiares, porque están muy enojados. Y de hecho los adolescentes han estado sacando, muchos de ellos, los adolescentes que están separados, niños de 12, 13 y niñas de 14 años, amigos y amigas, que finalmente dicen, bueno, ok, voy a hablar con mi tío, o voy a hablar con mi papá porque fue la mujer la que se fue con el niño. Y aquí por internet, ahí tienen la videoconferencia y los niños, ¿y dónde está Luisito y Margarita? Porque los niños, ¿no? Los menores de 10 años. Pues no quieren hablar contigo. ¿Por qué? Pues porque dicen que tú eres el culpable de lo que les está pasando. Son cosas de veras muy, muy, muy complicadas. Y el tema es qué está haciendo México y qué había hecho México y qué va a hacer México después de esta crisis humanitaria que se está dando en los Estados Unidos. Lo cierto es que México sí puede hacer más que un pronunciamiento como el de Garay Javier. Y sí, hay instituciones, hay autoridades, hay representantes de México en Estados Unidos que pueden ir a presentarse ahí físicamente y estar pendiente de los niños, de todos, pero especialmente de los niños mexicanos. Y esto me hace recordar uno de los planteamientos que hizo López Obrador cuando estuvo aquí en el debate en Tijuana, Javier, en el segundo debate de los candidatos, donde dijo que lo que se debe de hacer, que él lo haría si llega a presidente de la República, es convertir cada uno de los consulados en instituciones de protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, con asesoría jurídica, psicológica, con todo tipo de apoyo, ¿no? Fíjate, las cifras hasta hace aproximadamente unas 2 horas y media, Olga Alicia, que tuve la oportunidad de ver una última información de la posición del gobierno mexicano sobre esta crisis, es que hicieron un recuento, el servicio consular mexicano en los Estados Unidos hizo un recuento y hay entre 24 y 28 niños mexicanos. La inmensa mayoría son centroamericanos y muchísimos son salvadoreños, muchísimos, amigos y amigas. Y a mí me llama la atención esta posición que también de una manera bien demagógica, bien oportunista, vamos, Donald Trump como es, ¿sí? En esencia, la esencia de Donald Trump, cuando reclama a México, ¿no? A México. No dice el gobierno mexicano, dice México no está haciendo nada. Están entrando los indocumentados a nuestro país, muchos de ellos son delincuentes, es de lo peor, y México no está haciendo nada. Y efectivamente, amigos y amigas, hasta este momento México, su gobierno, no ha hecho absolutamente nada. La sociedad en este momento está comenzando a tomar una posición mucho más radical y está haciendo activismo todavía en redes sociales. No nos hagamos tampoco patos. Lo cierto es que si los mexicanos, la sociedad mexicana, comienza a presionar también al gobierno de Enrique Peña Nieto para que asuma un papel de estadista ante esta crisis humanitaria en los Estados Unidos, amigos, otro pájaro nos podría cantar al corto plazo. Porque está el momento en que si se define una situación de una posición realmente autónoma, ¿sí? Y digna, ¿sí? Y responsable, ¿sí? De la protección de los derechos de estos niños y de estos migrantes, amigos, fíjense que podríamos tener entonces el inicio de un cambio de relación exterior con los Estados Unidos, una diplomacia diferente que podría entonces aprovechar el nuevo gobierno, ahora sí que sea el que sea, Olga Alicia, para llegar en mejores condiciones, pero no llegar así de esta manera tan puede ser la oportunidad para hacer una demostración de fuerza, una suma de voluntades, una solidaridad internacional en torno a este tema, Javier. También para decir ya basta, porque también se menciona que uno de los objetivos de Donald Trump, en los que ha insistido desde que llegó a la presidencia, y no es el único, también los anteriores presidentes estadounidenses, es hacer que México realice el trabajo sucio de estar deteniendo la migración centroamericana
deteniéndola aquí en el país para que no llegue a Estados Unidos, y ya sabemos cómo lo hacen. Exigimos buen trato a nuestros migrantes en Estados Unidos, pero las autoridades mexicanas son violentas, torturadoras, corruptas, y maltratan, y llegan al grado todavía, junto a algunas de ellas en complicidad con el crimen organizado, de asesinar a los migrantes centroamericanos que entran a nuestro territorio con la vista puesta en llegar a Estados Unidos. Este aspecto también es muy, muy importante, Javier, sí, porque trascendió que Donald Trump le ha solicitado a Videgaray que se detenga en México, incluso las solicitudes que se resuelvan aquí en México, las solicitudes de mexicanos y centroamericanos que están solicitando asilo político en Estados Unidos, aquellas personas que van huyendo de la violencia, de amenazas de muerte, de problemas con los gobiernos, líderes sociales, en fin, que han buscado el asilo político, es decir, que no lleguen a Estados Unidos, que se resuelvan en México. Eso, y no le corresponde a México, claro, hacer eso, ¿no? Claro. Bueno, son de los temas que están en el debate, que afloran a partir de esta crisis que ha llamado la atención del mundo entero. También, Javier, pues aquí en este momento comunicar que el gobierno de Estados Unidos, en efecto, anunció ayer martes que abandona el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dijeron: damos este paso porque nuestro compromiso no nos permite seguir siendo parte de una organización hipócrita y egoísta que se burla de los derechos humanos, dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. Sí, fíjate que el burro, en este caso la burra, hablando de orejas. Mire, quiero dejar muy claro que al dar este paso no nos estamos retirando de nuestros compromisos con los derechos humanos, agregó esta funcionaria. Y al justificar su decisión, Haley manifestó que el órgano padece de una crónica paralización contra Israel. Ese es uno de los fondos de este abandono, de esta salida de Estados Unidos de la ONU, de las instancias relacionadas con derechos humanos, con la protección de derechos humanos. Está el tema de... En las organizaciones de Naciones Unidas se ha hecho condena constante del tema Israel-Palestina. Sí. Sí, que se han violado también terriblemente, se han cometido, hay mucha gente que dice que ahora Israel es el que está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino, así como ellos lo padecieron con la Segunda Guerra Mundial, con el fascismo, con el nazismo. Y ese es uno de los puntos. La segunda es que también Naciones Unidas se ha negado también a condenar la presunta violación de derechos humanos en naciones latinoamericanas como Venezuela, Canadá y China, por ejemplo. Sí. Al que le han cargado la mano es a Cuba siempre. Así es, pero la Organización de Naciones Unidas no ha dado todavía condenas específicas, como sí lo ha hecho con el pueblo el pueblo israelí, con el gobierno israelí. Y el tercer punto, amigos y amigas, es el tema del financiamiento. Ojo, porque la salida de Estados Unidos de recesión de las dependencias de derechos humanos va a debilitar obviamente a la Organización de Naciones Unidas. Que te voy a decir, Javier, que ya desde hace años, a mí me tocó enterarme a través de una serie de reportajes de que Estados Unidos ya tenía la intención de retirarse de algunos organismos de carácter internacional, como esta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, también retirarse de Amnistía Internacional, retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque alegaban que muchos del trabajo que realizan estos especialistas en la defensa de los derechos humanos, pues es siempre crítico hacia el gobierno estadounidense. De algún modo u otro les llega a ellos la crítica, así sea contra un gobierno diferente, ¿verdad? Siempre se encuentran el vínculo que hace que ese gobierno sea apoyado por Estados Unidos en políticas violatorias de derechos humanos. Así es. Bueno, entonces se mencionaba que de un momento a otro los grupos más derechistas y conservadores de Estados Unidos iban a presionar e imponer decisiones de este tipo. Y ahora que veo la decisión de Donald Trump, pues no me queda duda que tenían razón los analistas que mencionaban esto, porque pues si algo ascendió al poder con Donald Trump es la ultraderecha y el conservadurismo. Y aquí, fíjate, yo quisiera hacer un comentario respecto a lo que menciona el Papa Francisco, y muchos politólogos coinciden con él, de calificar a Donald Trump como un populista de derecha. Yo coincido más
con la definición que dio Barack Obama, cuando dijo, ese no es populismo, ¿te acuerdas? Que dijo, no, lo de Donald Cuando Trump, aclaró con Enrique Peña. Cuando le aclaró paradas a Enrique Peña Nieto, y le dice, no, dice lo de, sin mencionar a Donald Trump porque estaban en plena campaña, Javier, todavía, pero aludiendo a él, dice, lo que es un representante de los grupos oligarcas, ¿verdad? Y un representante de sí mismo, ¿verdad? Es un egoísmo puro. Dice Barack Obama, dice, si populismo es defender los intereses mayoritarios de la población, pues en todo caso yo quiero ser populista, ¿no? Sí. Entonces creo que hay esto del populismo se presta para muchos ataques, pero también revela una deficiencia, un vacío muy grande por parte de sociólogos, politólogos, para definir realmente qué es. Pues en mi opinión, Donald Trump no es populista, ¿no? Sí, nosotros realmente, amigos y amigas, les recomendamos mucho que vean en nuestro canal en YouTube. Hay un programa que hicimos precisamente sobre populismo. Estuvo muy interesante, se hicieron definiciones muy claras, muy concretas, muy precisas, y que pues es una aportación de Cuatro Vientos con sus analistas sobre este tema que pues está llevado de la mano de la meca a la meca, de la mecha a la meca, amigos. Está muy interesante. Con Armando Duarte y con el historiador Manuel Guillén. Se lo recomendamos mucho en Cuatro Vientos, en nuestro canal de YouTube. Y pues a ver si, ¿sabe dónde también lo encuentra? En nuestro portal cuatrovientos.net. Ahí también está, sí, en la sección de 4BTV. Sí, en 4BTV, y ahí encuentra este video extraordinario por las opiniones y el análisis que hacen Armando Duarte y el historiador Manuel Guillén. Así es. Bueno, vamos a darle lectura y te voy a proponer que nos saltemos al tema del agua, porque son dos temas que no queremos dejar pasar por alto, Galicia. La verdad es que están muy, muy interesantes. Están en este momento en el tema mundial. Okay, vamos con la planta estabilizadora. Sí, nada más déjame saludar a Jorge Díaz. Jorge, muy buenos días. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Carlos Maciel Ramírez, también muchas gracias, Carlos, por tu mensaje. Tina Camacho, ¿qué tal, Tina? Muchas gracias por compartir el trabajo, al igual que a Gina Trevi. Gina, un placer saludarte también. Muy buen día. Clau Flores Madosic nos está saludando. Clau, muchas gracias, Clau. Buenos días. Muy buen despertar, bien informados. Pues esperemos que sirvan de algo todo lo que estamos dando a conocer ahorita. Santos Venegas, buenos días, saludos para toda la gente de el Valle de San Quintín. Raúl Pulido, el gobierno de México está en la venta de remate de lo que queda del país, se ignora la crisis que enfrentan los ciudadanos. Pues muy amable, Raúl, por tu comentario. Definitivamente pues coincidimos bastante con tu opinión. Tina Camacho también dice, cuando los políticos dejen de ver por sus beneficios al estar vendiendo nuestro país, llenándose los bolsillos de dólares y trabajar por una mejor vida de los mexicanos, ese día dejaremos de dejar nuestro país para buscar algo, obviamente, algo mejor para nuestras familias. Tendré varios comentarios en contra, pero es la realidad, claro. María del Socorro, muchas gracias, muchas gracias, Tina, por tu atinado comentario también. María del Socorro García también está con nosotros. Lupita Llamas, Lupita, un abrazote, cuídate mucho. Gina Trevi nos manda otro saludo. Tete Manríquez, Lupita Llamas, seguro darán excelente información sobre el tema del agua. Muchas gracias, Lupita. Pues sí, vamos a entrar a esto. Nada más vamos a tomar un poquito de aire, vamos a escuchar un poco de música para entonces ya irnos a la transición al tema del agua, que también está muy, muy interesante. Le vamos a traer información muy, muy precisa de las dos posiciones que se están manejando en este momento en torno a este tema tan delicado. Regresamos luego de escuchar esto. Uy, muy despacito. Y eso está peor. Ese ni se escucha. Vámonos, Alicia, vámonos al tema de una vez. Nada más comentar rápidamente esto que incluiste aquí, Javier. A lo de Tete. La maestra Tete Manríquez nos comenta que definitivamente va a cambiar unos metros más lejos de la esquina donde se encuentran estas esculturas bonitas que están hechas con neumáticos de los borregos cimarrones del espacio adoptado en Boulevard Ramírez Méndez. Dice la maestra, la gente no respeta. El 3 de junio tumbaron al cimarrón grande. Hablé a Ecología y ayudó con un policía a levantarlo. Los vendedores ambulantes cuelgan bolsas, ropa de estas esculturas, los usan como percheros.
Y no tengo corazón para quitar de ahí a los adultos mayores que venden dulces para sobrevivir. No, pues claro que Dice, opté por recorrer las esculturas. Vamos a retocar la pintura y cambiar el ágave y otras plantas también para que no las estropeen más. Y ojalá, dice la maestra con una esperanza grande, llegue un día en que todos respetemos. No pierdo esa esperanza. Pues Tete, gracias por lo que haces. Y de veras, a nosotros nos dio mucha pena cuando el día de las carreras, Javier, de las bajas, vimos a un montón de gente fletada y unos gordinflones parados, fletados encima de la vaquita marina, ¿no? Así es, y fíjate Sí. lo que son las cosas, no nada más es eso, Tete, también estamos con el tema de las famosas vaquitas, las vaquitas que pusiste enfrente también en el camellón del Boulevard Sí. Costero, enfrente del Hotel Riviera, y que hay unos barbajanes el día de las carreras, Sí, que se precisamente. fletaron ahí. Ahí se subieron a las vaquitas. No sé en qué situación quedaron las vaquitas, mi estimada Tete. Ojalá también Que hayan resistido. hayan resistido. Vamos a ver. Olga. Bueno, pues vamos a la nota pues, de Gerardo Sánchez. sí, vamos. Precisamente ahorita me está poniendo Tete que va rumbo a la lengüeta a observar el acordonamiento del área. Exactamente, va a acordonarse el área para proteger al gallito marino y al chorlito nevado en la zona de la lengüeta arenosa, aquí en la bahía de Todos Santos, en la bahía de Ensenada. Ay, nos Qué informas, bueno, Tete. maestra, qué bueno que vayan para allá. Y pues Ahí te estamos encargamos que sea esperando. nuestra corresponsal, toma unas notas, un Iván. videíto. Va Está Iván, qué Iván con bueno. él, sí, va Qué con bueno. él. Qué bueno que va Iván también. Sí. Oye, Bueno, pues Gerardo Sánchez nos da la información ya más precisa. ¿Cuánto cuesta la planta desalinizadora? 987 millones. En tanto, los gobiernos federal y estatal aseguran que la planta desalinizadora de Ensenada costó 880 millones de pesos. Alex Hinojosa, director general del Banco de Desarrollo de América del Norte, el BADAN, organismo que financió la obra, señaló que la inversión total fue de 987 millones de pesos, 100 millones más de los que dicen oficialmente, ¿no? pero la realidad, Olga, y esto no sé si recordarás. Es el inicio nada más. Sí, no sé si recordarás hace algunos días cuando se inauguró, precisamente, no estabas aquí, cuando vino a inaugurar la obra, a entregarla, porque Peña Nieto a Ensenada, un lunes de la semana pasada, ¿sí? Manejamos el dato de que en realidad no son ni 800 ni 900, amigos y amigas. Esta obra originalmente se programó para llevarse 515 millones de pesos como máximo. Ah, sí, es cierto, 500 Javier, 515 originalmente era eso. Así que ya no nos después, vengan a decir sí. que no, amigos y amigas. Por eso puse esta nota, para recordar ese dato. Porque hicimos la cuenta y en ese momento dijimos, a ver, ya están diciendo que efectivamente son 900 y tantos millones, 987. Sí, ese fue el doble casi. Así es. Sí, hicimos la todavía cuenta no se termina. y era casi Todavía no se 91, termina de 92%. terminar, como dirían Así los es. yucatecos. Es que Estos son los grandes negocios. ¿Cómo dicen los yucatecos? Es Esto que no termina y termina y no termina. Y no termina, No lindo termina. hermoso. Sí. Fíjate que, de hecho, en ese momento estábamos comentando que no sabemos ni siquiera también a cómo nos van a vender el metro cúbico. Solamente lo sabe el gobierno del estado. Los ciudadanos no lo sabemos. No lo Así sabemos. es. Tienen guardadito ahí. Top secret. Entonces, deje que pase esta elección y la próxima del próximo año, del 2019. Va a ver usted cómo vamos a resentir el trancacito de lo que nos está costando este gran negocio. Este gran negocio para algunos super funcionarios y para algunas grandes compañías transnacionales. Oye, ya te decía en lo del agua. Nada más, déjame rápido, me acordé, qué bueno que me acordé. Nuestra estimada Natalia Rivera, Ajá. que nos ve allá en Tijuana. ¿Qué tal, Natalia? Te mandamos un afectuoso saludo, muchas gracias por tomarnos en consideración. Fíjate que está lanzando esta convocatoria de una organización que se llama Colectivo Círculo Violeta. Ajá. En Tijuana. Carolina Barrales, que es vocera de este colectivo, está convocando a todas las mujeres de Tijuana y obviamente a las que se quieran sumar en el resto del estado a una manifestación pacífica para protestar contra la ola de violencia, desaparición y exigir de mujeres en el estado y exigir a las autoridades que asuman su responsabilidad y cumplan con su trabajo. La cita será mañana jueves 21 de junio, por eso era la importancia en este momento, y se están citando en el monumento a las tijeras en la zona Río a las 6 de la tarde. Se recomienda llevar pancartas, gorras. El código será el de vestimenta color negro. Color negro,
las mujeres y hombres que deseen sumarse a esta manifestación que llega en un momento también muy importante para la ciudad de Tijuana, porque también han estado desapareciendo muchísimas más, han siendo asesinadas muchas mujeres de nuestro estado, y este Círculo Verde pues está trabajando activamente para promover el movimiento feminista en la comunidad tijuanense. Y bueno, mi estimada Natalia, ahí está la información. Mañana a las 6 de la tarde, Monumento a las Tijeras, la marcha allá en Tijuana. Por las mujeres desaparecidas en Tijuana. Así es, Olga. Qué ahí bueno. Está. Bueno, ahora sí, lo que quieras. Ahora sí, lo que quieras. Bueno, vamos a la nueva crisis del agua. Vamos a comentarle con ustedes el trabajo que ha realizado Verificado MX, esta herramienta tan poderosa que se ha encargado, con deficiencias si usted quiere, pero con un gran acierto en cuanto a la orientación que tiene, el objetivo que se propone, de verificar cada una de las declaraciones y de los actos de gobierno y de los políticos, de la gente que con su decir y su hacer afecta de algún modo a la sociedad. Pero fíjate que en este caso Verificado MX, como lo ha hecho en todos los temas que agarra, ya es que siempre llega a una conclusión: falso, engañoso, verdadero, Sí. Amigos, mentira. Man. Ahora, simple y sencillamente nos dice, ¿saben qué? Aquí está lo que dicen unos y lo que dicen otros. Ahí ustedes decidan. Y esto es muy interesante. Y es muy bueno. Y es que además se trata de un tema que todavía requiere mucha investigación, Javier. Entonces a mí me parece bastante loable. Ajá. Que Verificado no se atreva, no se meta a calificar como cierto o falso un tema tan controversial como el que estamos viviendo. Cierto, ¿no? Cierto. Los decretos firmados por Enrique Peña Nieto privatizan el agua. Esto dicen especialistas, organizaciones no gubernamentales y el gobierno sobre esta pregunta. Dice, el pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación. La firma ocurrió 12 días antes del partido entre las selecciones de México y Alemania en el Mundial de Rusia 2018, y no mientras se realizaba el encuentro, como circuló en redes sociales. Esto ya me lo aclaraste a mí ayer, Javier. Sí, no, bueno, pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que se esté haciendo esta aclaración. Esta noticia falsa revivió el debate sobre la privatización del agua. Lo que pasa es que muchas personas nos enteramos hasta ese día de lo que había sucedido, ¿no? Algunas voces aseguran que se trataba de una medida que propiciaría la concesión del agua. Otras, como la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, argumentan lo contrario. Así es. Fíjese, estas son las diferentes posturas de organizaciones, investigadores y el gobierno federal sobre la firma de estos documentos que no privatizan el agua, pero sí permiten que se otorguen concesiones. ¿No es lo mismo? Por eso te digo, una concesión y una privatización. Verificado, como que no se atreve a decirlo así abiertamente. ¿Qué dicen los decretos firmados por Peña Nieto? Los 10 decretos eliminan las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, las cuales equivalen al 50% de los lagos y ríos que tiene la República Mexicana. 55%. Al 55%. Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas. Ahora, en lugar de la prohibición total de su aprovechamiento, se establecen zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público, urbano y ambiental, o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas, lo que significa que puede aprovecharse esa agua. ¿Por qué? Por particulares. Sí, ya veo cómo es que se las ingenian para argumentar, por ejemplo, que por razones ecológicas, Javier, se pueden utilizar millones de toneladas o metros cúbicos de agua para el fracking. Y te van a decir, es que se va a sacar el gas shale, y este gas es más limpio, y entonces ecológicamente nos va a beneficiar. En fin, ya sabes, siempre se las ingenian. Pero bueno, por lo pronto lo que están diciendo es hasta aquí. Aunque aquí, por lo que acabas de mencionar del fracking, hay que hacer una acotación, nada más. Que no. Ayer el director de la Comisión Nacional del Agua, en una conferencia de prensa, que nos hicieron el favor de mandarnos todo, la versión etnográfica, que son casi 40 páginas, pero ahí dice el director que no se va, que el agua en México jamás se va a utilizar para fracking. Así es.
Nada más que, bueno, eso se resuelve de una manera más sencilla. En lugar de decir que el agua no se va a utilizar para fracking, se resuelve diciendo en México queda prohibido el fracking. Si lo dices de esa manera, entonces ya sabes que no se va a utilizar nada para el fracking, ¿no? En cada decreto se establece el porcentaje de agua que pueden ser utilizados en cada cuenca mediante el título de concesión. ¿Ok? Cada uno de los decretos en esencia dictan lo mismo, pero corresponden a 10 diferentes ríos. Las zonas y ríos seleccionados son Grijalbo, Sumacinta para los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche. Papaloapan para Oaxaca, Puebla y Veracruz. El Pánuco en el estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Costa Chica de Guerrero y Costa Grande en el estado de Guerrero y Oaxaca. San Fernando Soto de la Marina, Tamaulipas y Nuevo León. Santiago, ¿sí? El río Santiago, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. El río Actopan Antigua para la zona Veracruz y Puebla. Costa de Jalisco, Colima y Jalisco. Y Ameca, los estados de Nayarit y Jalisco. El gobierno federal fue asesorado por la Organización de Conservación Ambiental WWF, la cual les ayudó a saber de qué manera poder mantener el agua suficiente para la población durante los próximos 50 años. En su página, WWF menciona que con la firma de los decretos, México tomó una decisión histórica con la cual protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas, 82 áreas naturales protegidas y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar. Sobre WWF, Olga, Sí. yo nada más quiero mencionar algo que ayer te lo comentaba por la noche, así medio... ya, Lo vimos, ¿no? cuando anduvimos haciendo el recorrido en la península, ¿no? Lo cierto, amigos y amigas, es que efectivamente esta organización ambiental, supuestamente no gubernamental, ha ganado un prestigio porque ha estado, tuvo su máximo cuando se metió a defender de los peligros que corría el famoso oso panda en China. Y luego se fue también con el tema de las ballenas. Pero a últimas fechas ha tenido acercamientos muy interesantes con el gobierno federal mexicano, ¿sí? Y no nada más con el gobierno federal mexicano, sino que también con grandes magnates a nivel mundial. Uno de esos grandes magnates es Carlos Slim, ¿sí? Que está considerado entre los 5 o 10 principales supermillonarios del planeta. Y con Carlos Slim se ha metido en el tema de la conservación en diversas áreas del Mar de Cortés, en donde Carlos Slim, se lo hemos estado aquí comentando ya en varias ocasiones, tiene intereses económicos muy, pero muy grandes. Y esos proyectos inmobiliarios turísticos los ha relacionado Carlos Slim con la conservación. ¿Para qué? Para que no pierdan plusvalía sus grandes proyectos y sus grandes inversiones y sus grandes propiedades en toda la región de la costa de la península, por el lado del Pacífico, por el lado del Golfo de California, amigos y amigas, donde es dueño de cientos de miles de hectáreas y de varios cientos de kilómetros, si no es que miles de kilómetros de playa. Bueno, lo comentamos en algún momento con ustedes. Hace años fuimos Javier y yo a hacer un recorrido por toda esta zona costera del lado del Golfo y nos sorprendimos. Íbamos buscando el dato porque ya teníamos algunas referencias al respecto y nos sorprendimos al enterarnos que Carlos Slim pues se ha convertido en los hechos en el más grande ejidatario del país. Es un ejidatario, no es un magnate, conservacionista es un también. Y es un conservacionista. ¿Por qué ejidatario? Porque ha comprado ejidos completitos. Y son ejidos de toda esta parte de zonas desérticas que colindan con el mar, este paisaje de desierto y mar, los ha comprado él. Y los compra junto con los títulos de ejidatario. Esto le permite estar en un régimen fiscal especial con muchas ventajas. Por eso se convierte en ejidatario también. Y se asocia con esta organización WWF, que son las siglas en inglés del Fondo Mundial para la Naturaleza. Que tiene un pandita como emblema, de seguro ya lo vio por ahí. Sí, este Fondo Mundial para la Naturaleza pues canaliza recursos también. Fíjese, Slim busca fondos internacionales para desarrollar proyectos conservacionistas en toda esta parte de la península. Y estos filántropos mexicanos, ¿verdad? Sí, ¡qué barbaridad! Ahí está el caso del que hablábamos ayer en el programa con TV Azteca. Con Lauro, ¿no? Bueno, obtiene estos fondos
Pero ya nos hemos dado cuenta de algunos de los proyectos conservacionistas. Sí, son lugares bellísimos, bellísimos, que hay que conservarlos. ¿Y cómo los conservan? Bueno, desarrollando proyectos inmobiliarios acordes, de bajo impacto, pero de muy alto precio. ¿Para quién? Para magnates, sí, para ricachones. Atrévase a usted a asomarse por ahí. Nosotros nos atrevimos a entrar a esta parte que se llama Nopolo, y eso que todavía no son de los grandes magnates, y casi nos saca una punta de rifle de ahí, ¿no? Fuimos a tomar unas fotos. Oiga, pues es que veme la cara. Sí, la cara de malandro. No dejan entrar absolutamente a nadie. O sea, es una privatización de la zona bellísima, porque sí procuran más o menos conservar el entorno, que es lo que le da plusvalía a esas mansiones del mismo color de la naturaleza, del mismo tipo, pero las pierde el país, las ganan los magnates. Algunas están construidas en lugares en los que únicamente se puede llegar por mar, nada más, y también tienen ese servicio para llevar por mar. Y algunos personajes que vendieron sus tierras estaban fascinados y nos decían, ay, es que tiene una visión maravillosa este señor Slim, si viera qué bonito construyó. ¿Dónde? Y decía, bueno, pues por Bahía de Los Ángeles. Tiene que llegar por ahí en una lancha o en una embarcación. Dice, y cuando llega, hay bambú, no crea usted que hay mármol y cosas, no, son cosas que se integran muy bien a la naturaleza, claro. Un concepto estético maravilloso, ¿no? Bueno, nos han contado incluso algunos residentes de ahí, de la zona de Bahía de Los Ángeles, del poblado de Bahía de Los Ángeles, que ha llegado a sus casas ahí a comer, el hombre, está, o sea, se gana la gente. Es que se gira tarde, Javier. Se gana la gente, es que se gira tarde. Sí. Bueno, amigos y amigas, fue legal la firma de estos decretos, de estos 10 decretos, dice Verificador MX. La Ley de Aguas Nacionales faculta al presidente para tomar decisiones como la de eliminar la veda de las cuencas hidrológicas por decreto. Pero preguntaron a un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en derechos sociales, Rodrigo Gutiérrez, y esto fue lo que dijo sobre esto. No es una decisión ilegal, es arbitraria en el sentido simbólico de que no preguntó, no consultó a nadie y tomó una decisión muy significativa sobre un bien fundamental, sobre la vida, nada más y nada menos. Rodrigo Gutiérrez es especialista en derechos sociales y económicos y culturales de la UNAM, y yo pienso que Peña Nieto sí preguntó, sí consultó, sí tomó la decisión de manera consensada con quienes consulta los dueños del poder. Con ¿cómo le dice López Obrador? Con esta minoría rapaz. Ahí fue donde decidió haber tomado la decisión. La eliminación de la veda a través de un decreto, como lo hizo Peña Nieto, es legal, pues la reserva de agua solo se puede hacer por decreto, explicó Eugenio Barrios, director del programa Agua del Fondo Mundial para la Naturaleza de esta organización WWF. Ojalá Verificado MX se meta a buscar qué fue, cuánto, si es que si lo hizo el Fondo Mundial por la Naturaleza, si lo hizo por pura ganas de querer ayudarle al gobierno mexicano, o hubo por ahí algún recurso, algún fondo especial para que esta organización no gubernamental pues pueda sustentarse, pueda sostenerse. Es que tengo una espinita ahorita que estaba yo moviendo el nopalote ese que está viendo allá atrás. Tienes una espinita, yo tengo muchas espinas clavadas. Pero no se le hace así a las espinas, no se les hace así, se les hace así, para que salga. Bueno, ¿qué significa levantar la veda sobre el agua? Con la firma de los decretos, se transitó de un régimen de veda, a un régimen de reserva. Una veda es una medida que impide al gobierno hacer uso del agua. Cuando decretas una veda, lo que estás haciendo es ponerte tu gobierno una restricción absoluta para el uso del agua. Para que cualquier persona, ejido, empresa acceda al agua, tiene que solicitar una concesión a Conagua. Así ha sido siempre, ¿no? Esto lo explica Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales de la UNAM. Sí, se tiene que pedir el permiso de Conagua. Ajá. Nada más que yo conozco de muchos casos, Javier, en que por sus pistolas,
por sus pistolas, empresarios, muchos de ellos con capitales de origen muy dudoso, están abriendo pozos al por mayor, los vi ahora en Chihuahua, sin pedirle permiso a nadie. Claro. Es más, cuando Conagua manda a sus inspectores, los reciben, y no es mentira, los reciben a punta de armas, de cuernos de chivo, y les dice: ¿qué anda haciendo por aquí, señor? Órale, váyase de aquí. Los pistoleros, Javier, claro. de estos empresarios que están abriendo pozos en zonas de veda. Mira, yo en este momento quiero agregar algo que, fíjate, por más que parezca increíble, Verificado MX no tomó en consideración, que es la voz de los académicos, ¿sí? De los especialistas. Bueno, estos son especialistas. Sí, son parte de los especialistas. Del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sí, pero desde el punto de vista ambiental, Olga. Desde el punto de vista ambiental hay un grupo también de investigadores que ayer mismo, en esta alianza que tenemos con la Academia Mexicana de Ciencias en Cuatro Vientos, nos mandaron un comunicado muy interesante, Olga, que también le pone 2 puntos y aparte a este tema desde el punto de vista ambiental, pero también en la forma en cómo, si hay una disputa en tribunales por una concesión que otorga el gobierno federal mexicano, ¿quién la va a dirimir? Y esto es precisamente lo que plantea Joel Carrillo, que es un experto en hidrogeología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él dice, no hay que olvidar, ¿sí?, que aquí el gobierno federal va a ser juez y parte. Si existe este tipo de problemas, Conagua es la que va a determinar si la concesión fue otorgada legal o ilegalmente, si afecta o no afecta, ¿sí? ¿Y de quién depende la Conagua? Pues del presidente de la República en turno. Ese es un aspecto que no veo yo aquí, en el que no se reflexiona y que nosotros sí queremos aportarlo, porque es incluso un trabajo que ya ayer mismo por la noche publicamos en cuatrovientos.net y que está disponible. Usted, de hecho, está anclada como nuestra nota principal en nuestro portal de Facebook. Y también hay otro dato muy interesante de María del Carmen Carmona, otra especialista en Derecho Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México, el que dice, lo que debe preocupar es que se decreten reservas de agua y no se conozca la calidad de las mismas, porque en caso de estar contaminadas, se tendrían que tomar acciones para limpiar y preservar el agua destinada a ser una reserva. Esto es delicadísimo, Olga, pero en este trabajo hay otra serie de reflexiones que no se están tomando en consideración hasta este momento por quienes han estado tratando este tema, que me llaman mucho la atención, Olga. El tema es, no se han tomado en consideración. La misma María del Carmen Carmona dice, está bien, nos presentaron unos estudios técnicos, pero no dicen metodologías, ni tampoco cuáles son las fuentes de información en las que se basaron, en qué estudios especializados se basaron para hacer estas declaratorias, expedir estos decretos. Y así el asunto de la privatización pasa finalmente a un segundo término. El problema es qué va a pasar en este país con el agua. Y algo que tampoco se planteó la Academia Mexicana de Ciencias en este trabajo que nos mandaron es qué va a suceder en situaciones de un cambio climático, que nosotros en Baja California sabemos cómo está, Alicia, con esta sequía histórica que tenemos en este año, ¿sí? Que en lugar de recibir, ¿qué? Eran 250, estamos recibiendo 65. Sí, así estamos en 65 y el promedio debe ser 250 mililitros por año y apenas si llegamos a rasguñar los 65 en esta temporada. Es la más baja captación, así es, o mejor dicho, precipitación pluvial registrada en los últimos 70 años, la más baja. Así es, y así como está aquí actualmente nuestra región, Alicia, están otros del país en graves problemas de sequía y también nuestros afluentes, por ejemplo, el caso de Baja California, nos estamos abasteciendo de una manera importante del río Colorado. ¿Cómo está el río Colorado? Bajando con cada vez sus volúmenes. Total, hay muchas cosas que están se pasan algunas cosas, otras se están resaltando. El tema es bien apasionante. Bueno, y a propósito de lo apasionante, profundo, extenso, controversial, enojoso, indignante, difícil y seguramente que va a ir creciendo para convertirse en un problema social grave de este tema del agua, les comentamos de una vez que el día de mañana
Vamos a abordar este tema con los compañeros de la plataforma de El Huevazo. Ah, ok, sí. Sí, vamos a hablar de esto, del agua. Y hoy tenemos otro programa, ¿no? Sí, y más al ratito creo que ya tenemos prácticamente que terminar sí, prácticamente, sí. En un ratito más estará con nosotros el maestro Armando Duarte Moller para hablar de la amnistía. ¿Sí? La amnistía, ¿qué es esto de la amnistía? Que también ha desatado una guerra sucia tremenda, ¿no? La amnistía que propuso Juntos Haremos Historia. María del Socorro nos dice, el tema del agua es primordial, pues te invitamos mañana que nos dé seguimiento acá por ahí de la 1:15, 1:30 vamos a arrancar el programa, si es que ojalá arranquemos a la 1, es la idea. María del Socorro, aquí vamos a estar compartiendo el programa Huevazo y Cuatro Vientos. LG Ramírez, muchísimas gracias también por estar acá en el programa, muy buenos días también para ti. José Luis Flores, estimado José Luis. Hola José Luis. Un saludo para ti, muy amable. Un abrazo a Edith también y al Cuauhtémoc. Qué buen ensayo nos mandó Cuauhtémoc, ya está arriba, Así sobre es. la psicología y la cultura. Bueno, ¿alguna nota de carácter electoral quieres que mencionemos? Ya sí, cómo no, que mañana va a estar con nosotros aquí David Rodríguez, que él es el vocal ejecutivo del Distrito 03 del Instituto Nacional Electoral, es decir, es la cara visible de todo el equipo que organiza las elecciones en este distrito que comprende el municipio de Ensenada, un municipio muy grande, el más grande del país. Así es. Entonces mañana estará también aquí con nosotros. Pretendemos iniciar nuestro programa noticioso comentado más temprano, para que esté con nosotros a las 10:30 el licenciado David Rodríguez. Y yo ahí le dejaría a Javier porque no nos da tiempo para prepararnos para recibir a Detenemos entonces Armando. El programa. Amigos y amigas, hay muchos temas que se nos quedaron. Usted vio ahí toda la selección que habíamos hecho. ¿Qué voy a hacer? Mañana lo seguimos, mañana lo continuamos. Bueno, pues es que nos hemos detenido en son dos temas fundamentales. Mira, por ejemplo, la crisis humanitaria por la migración nos detuvo un buen tiempo, Javier, y esto del agua también. Entonces son temas fundamentales que creo que más vale tocarlos lo más a fondo que nos es posible en estos espacios, en lugar de estar sacando tantas noticias que las ven en otros medios, ¿no? Y luego después las podemos comentar desde la óptica, ¿verdad? Desde la mirada de Cuatro Vientos. Pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, queremos agradecerles muchísimo el favor de su atención. No se nos vaya entonces a las, ¿qué será? Como a las 12:30. Nuestro programa con Armando, 12:30, 12:40, 12:45 a más tardar. No, quizá antes porque él llega temprano siempre. Okay. A las 12:30 estamos a más tardar con él. Bueno, pásela muy bien y nos vemos en un ratito más aquí a los Cuatro Vientos. Nos vamos con esto. Espero que sí. Ahora sí arrancó. Qué cosa. Bueno, pues nos vamos con nuestra con nuestra música, a otro lado. Cuatro y señal. Cuatro vientos. 4 vientos. Periodismo en red. ¿Sí? Pásala muy bien. En un ratito nos escuchamos y nos vemos, pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Compártanos, por favor. Compártanos.